Tenemos a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, él es analista del World Policy Institute. Señor Valencia, muy buen día para usted. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a seguir analizando un poco las consecuencias del triunfo de Donald Trump. Y cuando lo vemos, el giro en Estados Unidos es sin duda radical. Pasamos de un presidente joven, afrodescendiente y demócrata a un veterano millonario republicano señalado de fascista y acosador de mujeres. ¿Qué está pasando en la sociedad estadounidense que un mensaje tan irreverente como el de Donald Trump logró calar hasta este punto? Bueno, creo que hay que hacer la primera evaluación. El voto a Donald Trump se puede interpretar de distintas maneras. Es decir, hay personas que creen que las políticas de Donald Trump son factibles, que se pueden realizar. Hay otros que simplemente votaron por Donald Trump en forma de protesta contra Hillary Clinton. Otros votaron en forma de protesta contra el establecimiento o las viejas maquinarias políticas que han estado en Washington por tantos años. Y se puede interpretar de muchísimas maneras el voto. No quiero decir que las personas que fueron a votar son personas xenófobas, misóginas, ni muchísimo menos. Hay distintos motivos. Son más de 50 millones de personas que votaron a favor de Trump. Y bueno, no puedo decir que ese grupo está enloquecido realmente. Es indudablemente la incertidumbre se cierne sobre Estados Unidos, sobre lo que va a ocurrir actualmente. Pensábamos todos, y me incluyo yo como analista, que el voto de las comunidades de color realmente iba a ser una diferencia, por lo menos que se iba a inclinar por el lado demócrata, pero lo que nos hemos dado cuenta es que tanto hispanos como afroamericanos, como asiáticos, en fin, como mujeres también, pues estos grupos también apoyan a Trump. Hay un sector de esos grupos que apoyan al candidato republicano. Así que lo que hemos visto es que la población blanca, que muchos creíamos que estaba en decadencia, por decirlo de una forma, por lo menos este grupo que no ha alcanzado niveles de educación superior, que viven en el campo, pues se hicieron sentir. Y es ese grupo que ha expresado el mayor descontento ante el abandono del establecimiento que ellos tanto han criticado. Precisamente sobre ese abandono y esa crítica al establishment, y preguntarle, como dice, ha sido sorpresa que mucho del voto, o por lo menos de las mujeres y de los latinos, no fuera hacia Hillary Clinton. ¿Tiene algo que ver de pronto con ese rechazo que tiene la candidata demócrata? Y ya muchos están señalando que si se hubiera quedado de candidato Bernie Sanders no hubiera pasado lo que ha pasado. Es que ahí va precisamente el argumento sobre la forma en la que el establecimiento jugó un papel preponderante en esta campaña. ¿Por qué? Porque el establecimiento republicano, por ejemplo, no logró detener este fenómeno que es Donald Trump. Ni la dinastía Bush, ni Marco Rubio, ni Ted Cruz, ni Lindsey Graham, ni Rand Paul. En fin, ninguno de los candidatos, de los casi 14 candidatos republicanos, lograron detener a Donald Trump. Es el caso contrario con los demócratas. El establecimiento demócrata logró detener a Bernie Sanders, incluso con algún amaño realmente, porque según los emails que se divulgaron durante la convención demócrata, que llevaron incluso a la renuncia de la presidenta del Comité Nacional Demócrata, era que ellos estaban a favor de Hillary Clinton e hicieron algún tipo de complot para que Hillary Clinton fuera la elegida y no Bernie Sanders. Y Bernie Sanders también tenía ideas populistas como las que tenía Donald Trump. Y yo creo que eso también influyó muchísimo, hay que decirlo, en adición a los escándalos de los emails y la carta del FBI que se divulgó hace apenas hace una semana o más de 2 semanas. Eso todo tiene un factor en conjunto, lo que le afectó a Hillary Clinton. Y así que, bueno, los resultados se ven obvios, pero realmente no salimos del asombro porque las encuestas todas daban por ganadora a Hillary Clinton. Los periódicos salieron a respaldar a Hillary Clinton en masa. Lo contrario de Donald Trump, que apenas, si mucho, acumuló 2 respaldos de 2 periódicos muy pequeños, y ni decir que el Ku Klux Klan apoyó a Donald Trump. Y aún así ganó. Así que estamos todos anonadados realmente.
Ahora, a su parecer, ¿qué le hizo más daño a Hillary Clinton? ¿El escándalo de los correos electrónicos o esos 8 años de desgaste de gobierno demócrata? Porque históricamente siempre ha sido muy difícil que tras 8 años de un gobierno el candidato de ese partido gane las siguientes elecciones. Sí, es un desgaste de imagen también. Yo creo que el hecho de que porte el apellido Clinton pues implica más de lo mismo. Puede que no sea cierto, pero eso es lo que muchas personas pues tuvieron en mente, ¿no? Que es más de la misma politiquería de lo que hemos visto anteriormente. Incluso también se llegó a hablar así cuando Jeb Bush se había lanzado a la presidencia y decían que más de lo mismo, otro Bush en la Casa Blanca pues no podría ser. Y sí, los escándalos, aunque se exogeneró, no se le incriminó por el uso de los emails, no se le incriminó por lo que ocurrió en Benghazi. A pesar de todo esto, yo creo que la gente, el concepto que tiene de Hillary Clinton es de una persona que no es confiable. Y esto lo han indicado muchas encuestadoras también, incluso los medios de comunicación. Yo quisiera agregar algo más acerca de los factores, de los motivos por los cuales vemos que Estados Unidos ahora tiene como presidente a Donald Trump, y es el rol de los medios de comunicación. Hay que decirlo realmente, los medios de comunicación tuvieron un desempeño pobrísimo frente a Donald Trump. La veracidad, los datos, la información palidecieron si se compara con toda la desinformación y toda la distorsión en los mensajes que realizó Donald Trump. Cuántas mentiras a él se le ocurrieron y a esto a la gente le llegó. Realmente, porque en su forma de ser, en su forma procaz, en su forma, digamos, escueta de hablar, pues esto le llegó a la gente. Y la verdad es que los medios de comunicación no lograron detenerlo a tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de los medios de comunicación en Estados Unidos se vieron beneficiados por la imagen de Donald Trump, principalmente CNN, que increíblemente agregó a Corey Lewandowski, quien fuese el manager de la campaña de Donald Trump, y lo unió a la fila de comentaristas que tenía CNN. Eso es diciente, realmente. Normalizaron el lenguaje misógino, xenófobo, normalizaron la demagogía de Donald Trump, y hay que decirlo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la creación de un personaje como Donald Trump. Quería preguntarle ¿cómo ha visto este primer discurso ya de Donald Trump como candidato, no como candidato, como presidente electo de los Estados Unidos? Se lo pregunto porque le hemos escuchado por lo menos en otra tónica, conciliador, agradeciéndola a Hillary Clinton, echándole elogios, diciendo que él quiere ser el presidente de todos los estadounidenses, incluso de los que no han votado por él. Como digo, un verbo muy diferente al que nos tiene acostumbrados, y preguntarle también cuál va a ser la labor del Congreso, que ha vuelto a salir, va a ser de mayoría republicana, no va a tener tantos republicanos, caer un poco, sin embargo la mayoría sigue siendo la misma, pero Donald Trump ha tenido muchos encontronazos con los de su propio partido. ¿Van a ser ellos los encargados de ponerle la barrera en caso de que quiera llevar a cabo algunas de esas promesas de campaña que tanto han escandalizado? Bueno, eso que usted acaba de mencionar también nos toma por sorpresa. Realmente las encuestadoras todas decían que los demócratas iban a llevarse la mayoría en el Congreso. E incluso muchos senadores temían que el haberse afiliado con Donald Trump les afectaría. Mire usted, por ejemplo, el caso de Marco Rubio, quien en parte le brindó el apoyo a Donald Trump. Y bueno, muchos creían que eso le había perjudicado y que su contrincante iba a ganar, y resultó vencedor. Así que eso también nos toma por sorpresa a muchos, los resultados del Congreso en Estados Unidos. Y esto va a ser determinante, por ejemplo, en las relaciones con Latinoamérica, porque el Congreso es el que tiene el poder de levantar, por ejemplo, el bloqueo en Cuba. Y con una mayoría republicana, yo realmente dudo que esto llegue a pasar, muy a pesar de que Estados Unidos votó en contra del embargo en Cuba cuando se hizo la votación en las Naciones Unidas. Y aún así, yo creo que con una mayoría republicana en el Congreso, esto va a ser imposible. Yo creo que vamos a ver cómo se lleva esta dinámica, porque hay que decir la verdad. Estados Unidos vive épocas de partidismo y de un bloqueo en Washington impresionante, donde no avanza el gobierno, se amenaza con el cierre del gobierno, con un déficit, con cierres de puestos federales, en fin, muchas cosas.
Y hay que ver que el presidente, aunque Trump lo pinta como un presidente que va a hacer la ley y el orden y que va a organizar y va a construir un muro en la frontera y que va a desplazar a 11 millones de indocumentados a sus respectivos países, etcétera, etcétera. Todo lo que él ha propuesto, pues del dicho al hecho hay mucho trecho realmente. Y yo no creo que todo lo que él propone se vaya a cumplir. Y esto creo que lo hemos visto, ya hemos visto esta película con Barack Obama, que simplemente cada propuesta que él hace, el Congreso lo bloquea. Ahora, con una mayoría republicana tal vez tenga posibilidades, pero hay que anotar que dentro de los mismos republicanos hay una oposición y muchos están en contra de las políticas de Donald Trump. Hay que ver realmente, como usted lo dice, cuáles de todas esas promesas realmente se cumple y qué irá a pasar a partir del próximo 20 de enero cuando asuma Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Agradecemos a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24 desde nuestros estudios en Nueva York. Un buen día para usted. Gracias.